Seguimos con Mushoku Tensei. Ya saben, todos los que no se acuerden en qué quedó la historia anterior, vayan a chequear la lista de reproducción que hay en el canal. En el último video nos quedamos que el prota logró ganar la pelea contra los apóstoles más fuertes del dios humano. Habían pasado muchos años después de esa batalla. El prota inesperadamente despierta en el mismo lugar de siempre cuando se reunía con Hitogami. Sí, tuvo otro encuentro con él, donde este dios le dice que si eso era lo que el prota quería. Este no entendió sus palabras. Cuando se voltea a ver, habían varias personas reunidas allí, varios jóvenes. Uno de ellos parecía ser japonés. Este se inclinó hacia el prota, o eso pensaba. No sabía si lo veía a él o no, ya que detrás de él estaba el dios humano. Mientras seguía mirando, veía que entre los chicos se encontraba alguien parecida a una de sus esposas. Al verla mejor se dio cuenta que era Lara, y entre ellos reconoció a una persona más. Era Oster. Este tenía una cicatriz, pero era la misma cara de siempre. Cuando el prota se da cuenta, el dios humano se encontraba herido y sellado. No podía usar nunca más sus poderes, pero no lo mataron debido a que no sabían a ciencia cierta si es que este moría, el mundo humano perecería o no. En ese momento el prota despierta, estaba en su cama, aunque no reconoció esa habitación. Quería levantarse pero no podía, se sentía muy pesado. Se dio cuenta que la pulsera ya no la tenía. Una niña de cabello rojo, idéntica a Eris, estaba por ahí. Ella se la había quitado, por eso contactó con el dios humano. Cuando esta niña lo ve despierto, va a avisar a los demás que su bisabuelo se había despertado, por lo que todos comenzaron a llegar. Sylphie fue la primera. El prota la reconoció, pero no a las demás personas. También entró Roxy, ella con una expresión de querer llorar, pero se aguantaba. El prota no recordaba a nadie de los que estaba allí, pero cuando se dio cuenta de su reflejo, este tenía más o menos 74 años. Ya estaba débil. Él pregunta por Eris. Sylphie le responde que ella se adelantó, que lo está esperando. En ese momento el prota recuerda más o menos lo que había pasado. Ella entrenaba con normalidad como siempre, tenía alrededor de 70 años, hasta que en uno de esos días se quedó dormida de cansancio y no volvió a despertar. El prota había llorado por 3 días. Un rato después le dice a Ferris, que era la bisnieta que le había quitado su brazalete, que se quede con él. Esta era la nieta de Ars. Luego de un rato entra Oster, que al parecer nadie le tenía miedo, ya que su maldición no hacía efecto sobre la descendencia del prota. Este lo mira como si dijera que descanse, que ya hizo suficiente. El prota le comenta que vio a Hitogami y el dios dragón le pregunta si es que ya se ha convertido en un apóstol ahora. El prota le responde que qué pasaría si lo era, si lo mataría. El dios dragón responde que sí, que es drástico con quienes lo traicionan, pero todos en la habitación lo tomaron como una broma, ya que el prota ahora era un anciano a las puertas de la muerte. El prota le responde que vio a Hitogami pero estaba sellado, así que le pide a Ostert que trabaje fuerte para que ese sueño se cumpla. Luego de eso entró en un profundo sueño y lo último que vio fue a sus 2 esposas. En ese momento el prota muere, o eso es lo que parece, ya que despierta. Habían pasado 10 años desde la última batalla. Se dio cuenta que Lara le había quitado su brazalete y que por eso Hitogami le había mostrado ese futuro de cómo iba a morir. El prota en la actualidad tenía 34 años. Se levanta y nos cuenta cómo estaba su familia estos últimos 10 años. Luego de la batalla final que tuvieron, sus hijos habían crecido. Lucy tenía 17 años, Lara 14, Ars 13, Sieg 11 y aparte habían 2 niñas más, Lily, la nueva hija de Roxy, y Cristina, la nueva hija de Eris. Lucy había entrado a la Universidad Mágica de Raona y luego hizo 3 años en la Universidad Nacional de Azura. A pedido de Ariel, ella quería que los hijos del prota estudiaran allí. Bueno, el prota los inscribía si es que ellos querían. Se cuenta que Ariel también tenía 5 hijos de padres diferentes. No se casó con ninguno para que estos hombres no tuvieran poder. Luego de eso también se nos dice que el líbido de sus esposas bajó mucho, ya después de sus segundos hijos. Sylphie se había puesto muy gruñona. Eris comenzó a enseñar esgrima a los niños. Lilia y Zenith también habían envejecido. Sanova y Cliff se habían hecho mayores. Ambos tenían familia ya. Aisha y Nor también estaban casadas.
En cuanto a sus esposos, no se nos nombra quiénes eran. Ese día el prota fue a visitar la tumba de su padre, como es costumbre, donde le relata siempre todo lo que hace, aunque se puso a pensar que tal vez ese sueño que había tenido si fuera real, y tal vez estaría bien si descuidara un poco el trabajo, ya que finalmente Hitogami se dio por vencido, aunque terminó por abandonar ese pensamiento, ya que no se puede confiar en ese dios, por lo que igual trabajaría duro para que ese sueño se convirtiera en realidad. También visita la tumba de Jisoo, no tenía ningún sentimiento de odio hacia él. Se nos cuenta que el prota había desarrollado una poción para recuperar el maná, pero que esta no funcionaba en Oster, aunque bueno, le dieron otro uso al comercializarlo. Muchos años después, para ser exactos 9 años luego de la muerte del prota, o sea, en el año 500 después del dragón blindado, existió una Miko llamada la Miko de regreso. Ella tenía el poder de volver el estado de una persona o cualquier cosa a 24 horas antes, pero no podía usarlo en ella misma. Por eso su vida se repetía en un ciclo. Renacía luego de morir con todos sus recuerdos. Todo comenzaba cuando luego de unos años de nacida siempre era encontrada por los guardias de cierto reino y llevada al palacio. No importa las acciones que tratara para evitar llegar al palacio, siempre por el destino era llevada allí. Se escapaba antes de que llegaran los guardias, era devorada por bestias o encontrada por ladrones que la vendían como esclava, y de una u otra manera terminaba de nuevo en el palacio real, por lo que ella no le veía sentido a la vida. Sus ojos paraban vacíos al saber cómo iba a ser su vida y muerte, ya que ese reino siempre entraba en guerra y ella moría a una temprana edad, por lo que su vida siempre era la misma, solo con algunas ligeras diferencias, hasta que en uno de esos bucles ella se cansó y pidió por favor que alguien la salvara. En ese momento se encontraba en el palacio y ocurrió algo diferente que nunca había pasado. Fue llevada a una habitación donde habían muchos magos y la caballera que realizó el círculo mágico estaba con ella. Esta hizo que la Miko drenara su maná en el círculo, lo que terminó invocando a un chico. Este estaba sorprendido, mientras que los magos estaban contentos, ya que supuestamente habían invocado a un héroe para que éste salve a la nación. El chico comenzó a hablar, pero nadie le entendía, solo la Miko. Tal vez porque su maná fue drenado en el proceso, este chico le pregunta su nombre, a lo que ella responde que era Riria, mientras que el nombre de él era Shinohara Akito, el amigo de Nanahoshi. Ella tuvo razón todo este tiempo sobre su hipótesis, su amigo fue invocado en el futuro. Entonces Riria y él comenzaron a pasar tiempo juntos, ya que ella fue asignada como su traductora y la caballera era la guardaespaldas. El tiempo con él le devolvió la esperanza en la vida, ya que todas sus vivencias eran totalmente diferentes a lo que había experimentado en los bucles anteriores, pero pasó un tiempo y el reino entró en guerra. Akito fue enviado al campo de batalla, pero este no sabía nada sobre las guerras. Al ser un humano reencarnado no podía usar magia, al igual que Nanahoshi. Fue decapitado por el general enemigo. Riria trató de revivirlo rebobinando 24 horas, pero no fue posible. Ya había pasado más tiempo. A ella también la asesinaron, pero antes de morir, en esos segundos antes, ella pidió que alguien por favor salve a Akito. Fue tanto poder que aplicó que este abrió una especie de brecha en el espacio-tiempo del pasado, alrededor de los años 400. Su conciencia viajaba por el pasado. Esperó y esperó, pero no pasaba nada. Como ella no tenía el poder de crear a un ser que pudiera salvar a Akito, un ser diferente pasó a través de esa grieta. Un alma que nació en el cuerpo muerto de un bebé. Esa alma que murió cerca de Akito fue el prota. Era una entidad desconocida para ese mundo, por lo que este mundo cambió. Mientras que el prota crecía, las vidas de Roxy, Sylphie y Eris cambiaron, lo que provocó que la grieta en el espacio-tiempo se abriera mucho más, tanto que la historia del mundo ya no era la misma, lo que provocó que Nanahoshi fuera invocada a este mundo, y en ese momento Hitogami pudo ver su futuro, donde alguien desconocido, tal vez Akito, venía con Oster y los descendientes del prota para matarlo. Unos años luego de la muerte del prota, Riria nació.
Al utilizar sus poderes ya no le quedaba casi nada, por lo que este intento de su vida sería el último, no volvería a renacer de nuevo. Luego de eso se nos cuenta en el último capítulo de la novela cómo fue la conversación final del prota con Hitogami. Luego de la muerte de él, este apareció en el mismo lugar de siempre, ya no con la figura de su antiguo mundo, sino con el cuerpo de Rudeus Greyar. Al parecer, todo ocurrió según la premonición que le hizo Hitogami cuando el prota tenía 34 años. Ocurrió tal cual, el dios humano le dice que lo hizo para ver si este bajaba la guardia. Este le dice que ahora que el prota está muerto puede moverse con libertad, que ahora todo lo que ha construido lo removerá desde los cimientos. El prota le responde que entonces él tampoco se ha dado por vencido. Cuando dijo eso, el dios humano se enojó, comenzando a hacer algo como una rabieta, mientras que el prota permanecía calmado. Este le preguntó si tenía un plan. Hitogami responde que ahora conoce sobre el bucle de Oster, que había pensado en un modo de manipular a la descendencia del prota y que ha preparado aliados en todo ese tiempo. El prota simplemente le responde con un "ah, es así entonces", algo que hizo estallar al dios humano, preguntándole cómo podía estar tan relajado. El prota simplemente responde que es porque ya está muerto. Él se sentía satisfecho con la vida que había tenido, dio todo de sí. También comenzó a pensar que si no hubiera tenido a un enemigo claro como lo era el dios humano, no hubiera podido dar el todo por el todo, como en esa vida. Sabía que sus nietos e hijos se las arreglarían a partir de ahora. El prota también le dijo a Hitogami que no lo odia tanto y que gracias a él pudo ser como es ahora. El prota se acerca al dios humano, pone una mano en su hombro y le dice que haga su mejor esfuerzo. Al hacer eso, Hitogami se desplomó en el suelo, cayendo sobre sus rodillas. El prota comenzó a caminar mientras se desvanecía. No sabía si su conciencia permanecería o si podría ver a su padre en el más allá, o como decían, si es que era verdad que todo su ser se volvería maná. Pero el prota seguía caminando hacia adelante del mundo del vacío, diciendo sus últimas palabras a Hitogami: "Nos vemos". Y ese es el final del último capítulo de la novela. En las hojas finales de este volumen se nos explica detalles de la vida del prota, ya que no muchos querían en su existencia, ya que luego de convertirse en una potencia mundial trataba de pasar desapercibido, aunque él fue nombrado por varios apodos: el mago más fuerte de los 400 años del calendario del dragón blindado, o el dios de la educación que revolucionó el sistema educativo y escolar, o el intelectual que innovó símbolos culturales como pinturas, muñecas, etc. Su nombre estaba alrededor del mundo, aunque habían bandos divididos que decían que él nunca existió o que solo se robó el crédito de otras personas. Pero para que no pase al olvido, en el reino Asura, en la sala de conferencias, pusieron toda su historia, todo el detalle de sus vidas, sus 3 esposas, el tipo de magia que utilizaba, sus investigaciones, luego la última batalla, y como le había dicho Nanahoshi, él rompió el tabú de la magia de teletransportación e inició su uso en el mundo. Se nos dice que lograron con Sanova crear y distribuir los brazos mecánicos, aparte de las muñecas mágicas. Se nos cuenta que a su funeral asistieron alrededor de 5000 personas, incluso el dios dragón. También que Roxy escondió una tela blanca que encontraron al momento del funeral. Obviamente era lo que el prota siempre le rezaba. Y en las referencias que usó la persona que escribió su biografía, puso los libros posteriores que fueron publicados por Nor, las actas de la iglesia de Milis, los libros de Nanahoshi y muchos otros más, por lo que no se puede negar su existencia. Y con esto termina la historia de Mushoku Tensei, muchachos. Llegamos al final. Siempre hay un final para todo. Fue una buena historia. La verdad no sabía que tomaría tanto tiempo leer y dejarlo en los resúmenes, pero ya está hecho. Ahora sé que hay otros volúmenes, pero eso es de la historia cuando el prota tenía 24 a 34 años. Este se llama Mushoku Tensei Redundance, si no me equivoco. Y ahí se cuenta con quién se casó Nord o todo lo que pasó con los hijos del prota, pero no hay nada escrito sobre la pelea con Hitogami o los posteriores años a su muerte del prota, por lo que no sabemos si Nanahoshi logró volver a su mundo o no, o la pelea con Laplace. Esperemos que el autor se anime a escribir esa historia más adelante, pero si seguimos con la visión que mostró Hitogami, se da a entender que sí será sellado, aunque como dijo en las palabras finales del autor, aún no hay nada escrito ya que el futuro puede cambiar. Esperemos que en algún momento este se anime a
hacerlo. Por el momento, gente, eso es todo. Déjenme en los comentarios con qué anime podemos continuar esta sección del canal, que es qué pasó luego del anime. ¿Qué otros animes puedo leer las novelas o sus mangas para continuar con su historia y ustedes lo sepan? Así que los leo en los comentarios. Y eso es todo, chicos. Sayonara.